Punto 5. Acuerdo sobre el criterio de determinación del coste unitario del socio privado Aqualia S.A. de la empresa mixta municipal de agua de Níjar, Sociedad Anónima de Agua. La Comisión Informativa de la Alcaldía Hacienda y Régimen Interior, decisión celebrada el día 5 de diciembre pasado, y respecto al punto del orden del día referente al dictamen a la propuesta de acuerdo sobre el criterio de determinación del coste unitario del socio privado Aqualia S.A. de la empresa mixta municipal de agua de Níjar, S.A. de Managua, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta formulada por la Alcaldía con la siguiente votación. A favor 5 del Grupo Popular, en contra ninguno y abstenciones 4. Grupo Socialista, Andalucista y Izquierda Unida. No se formuló ningún votación. Bien, tenemos una empresa municipal de aguas que ahora mismo hace soportar a los vecinos de Níjar uno de los recibos más voluminosos de la provincia. Esto es así. Tenemos encima una empresa municipal de aguas que arrastra una deuda millonaria en base a unos criterios de explotación y en base a unos criterios en el que la parte está formada por dos partes, la parte pública y la parte privada, que es Aqualia, en la que la parte privada no asume esa deuda o asume muy poca parte de esa deuda y todas las deudas las asume la parte pública, es decir, todos los diferentes. O sea, tenemos un recibo muy caro y encima una deuda muy grande, como veremos en el siguiente punto, con la petición de un nuevo préstamo para esa empresa. Bien, este acuerdo que se trae aquí de determinación del coste unitario del socio privado, se reduce el coste unitario que se le paga a la empresa, a la parte privada, en este caso, porque evidentemente se estaba saliendo de madre, mientras crece la deuda de todos los nijareños, la empresa privada sigue aumentando sus beneficios. Este es el fin del acuerdo. Este acuerdo lo que viene a refutar es que, o sea, lo que viene a decir claramente es que había y hay margen para la reducción del coste del servicio de aguas en el municipio. Este tipo de empresa mixta tiene un fondo legal para mí maquiavélico, porque los socios privados aseguran sus beneficios, bien estipulados en un contrato, todo legal, ¿vale? Mientras que la parte pública, que somos todos, acumulamos las pérdidas. Con este acuerdo, más de 100.000 euros al año, según los cálculos, dejarán de aportarse al socio privado porque es de justicia. Si esto se hubiera tenido en cuenta antes, pues la deuda acumulada probablemente pues sería otra, ¿no? Ya bastante, un poquito, por lo menos bastante más mermado. En referencia a nuestro voto, pues va a ser la abstención, porque como ya dijimos en su momento, mientras no se realice una auditoría desde el inicio, una nueva auditoría desde el inicio de la andadura de Managua, pues nosotros no vamos a aportar nada en este sentido. Es que vemos tanta falta de transparencia, aunque haya papeles legales que lo indican, pero es que no podemos, no nos cabe en la cabeza semejante, por mucho coste de explotación que haya subido en base a un acuerdo que también firmó este ayuntamiento, por mucho coste de explotación que haya subido, de inversiones que se hayan realizado. Nosotros queremos ver esas inversiones realmente cómo se han llevado a cabo, si están dentro de lo normal. Entonces, al ser una deuda tan grande, pues no podemos estar acordando cosas que realmente desconocemos. Y respecto del punto, que es el acuerdo sobre el criterio de determinación del coste, lo vamos a tener, no sin decir pues eso, que se podría bajar el coste, evidentemente, que hay un coste ahí, que hay una parte privada que ellos no pierden, aunque la sociedad sigue acumulando deudas en nuestro municipio. Sí, desde el Grupo Socialista también vamos a votar abstención en el sentido de, como ya veníamos diciéndolo anteriormente, la política que se tiene que llevar por parte de este ayuntamiento es la de reducción de costes más que la de pedir préstamos. Y este acuerdo tendría que haber venido en otro año en el que se podía hacer, porque evidentemente se puede hacer ahora, se ha podido hacer anteriormente, pero como no sabemos exactamente el nivel de reducción en el cual se sitúa este acuerdo, y probablemente podría ser mayor, por tanto nos vamos a tener, pero este sí es el camino, reducir los costes, no lo de pedir préstamos, como vamos a solicitar en el próximo. Muy bien, bueno, yo creo que sobre el fondo de la cuestión está claro el asunto, y al final viene a determinar, se todo precisamente la posición normativa, al final
viene, bueno, primero a formalizar una cuestión que ya se acordó en el Consejo de Administración y que se está aplicando, este criterio sobre la realización de costes unitarios, y que al final viene a diferenciar una cuestión que entendemos que no se estaba haciendo bien, con buen criterio si lo observaron los técnicos. Hay una parte de los costes que deben verificarse como fijos porque no evolucionan en función del aumento del número de públicos que se distribuyen entre los vecinos, con lo cual esos términos fijos tienen que tener una referencia a la tarifa y quedar otra referencia para un determinado país. Con lo cual, este acuerdo que proponemos es totalmente adecuado, como se ha dicho, por parte de los intervinientes, para el fondo de mayor, para la cuenta en definitiva de Managua, que repercuten todos sus gastos en la tarifa de usuario, como no puede ser de otra manera, y en esa, evidentemente, la dirección es la que entiendo los demás. El servicio tiene una serie de condicionantes, está condicionado por muchas cuestiones. La primera de ellas es por la distribución de agua desalada. La agua desalada tiene un coste mayor que cualquier otra fuente de la que se pueda disponer. La singularidad de nuestro municipio hace que la única fuente posible sea ese agua desalada, que a su vez tiene una ventaja importante para los vecinos, puesto que tenemos todo nuestro equipo agua en condiciones óptimas. Y luego, pues, hay otras singularidades, la inversión del municipio, la obra de la inversión que hubo que hacer para la distribución de ese agua desalada, con una aportación municipal de 6 millones de euros, sobre la que después hablaremos, que tiene referencia en parte a la ordenación de crédito. Evidentemente significa una amortización que tiene que estar, la tarifa tiene que estar haciendo, y todo eso hace que el coste del agua, pues, evidentemente, se mueva en los parámetros posibles. A diferencia de pueblos, pues, se parecidas, con una distribución moderna, aparte de pueblos pequeños que puedan tener fuentes naturales y que no les cueste dinero el recurso primario, pues tampoco está en unos términos mayores que el municipio, como digo, que tenga sistema de distribución parecido al nuestro y calidades como a nuestro poco municipio tienen la mayoría que nosotros tenemos en el agua. Sobre lo demás, pues bueno, pues la empresa pública mixta de capital público y capital privado se audita cada año, se hace una auditoría, cobra cada una de las formación de cuentas de cada ejercicio, con lo cual entendemos que está perfectamente corroborado la licencia y el buen hacer de mantenimiento de las cosas. Esa auditoría en principio están hechas cada año y así se va a seguir. ¿Alguna idea más? Sí, solo por matizar que aunque ustedes crean o se lo crean, porque efectivamente es una norma que viene ahora mismo de Europa, donde son ustedes mayoría y que han conseguido que la gente, que es decir, que los servicios públicos deben ser pagados directamente por la tarifa de los usuarios, eso que es una norma que evidentemente viene de Europa, eso es una norma totalmente ideológica. Los servicios públicos deben prestarse para que la gente sea capaz de recibirlos, pueda recibirlos en todo caso. Ustedes lo que están haciendo es vincular el precio directo que les supone ese agua a una tarifa, pero haciendo, pues, empresas de este tipo y tal. Entonces dicen, nos cuesta tanto, pues los ciudadanos tienen que pagar tanto, sin ningún criterio de equidad, más que lo que haya en la ordenanza, y sin ningún criterio de justicia y de servicio público. Eso es lo que está dejando a las administraciones públicas por fuera de la verdadera vocación que tienen que tener. Porque entonces digo, si todos pagamos nuestros servicios públicos directamente a través de tarifa, ¿para qué pagamos IVA? ¿Para qué pagamos IRPF? ¿Y para qué seguimos pagando impuestos? O sea, eso no cuenta. Eso no cuenta. O sea, es que ustedes se han creído esto, ahora hay que pagar los servicios públicos, lo que cuesta exactamente el coste que le está suponiendo a estas empresas privadas que dan. No, señores, es que pagamos más impuestos, o es que no pagamos impuestos. Pagamos impuestos para que los servicios públicos sean de acceso público para todo el mundo y con justicia, y lo que no puede ser es que si en un municipio hay muchísimas más redes de agua, tengan que soportar los ciudadanos un coste de agua muchísimo mayor que el del municipio de al lado. Eso es lo que no es de justicia. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? ¿No lo pagamos para un criterio de equidad en este país? No, ahora nos hemos tragado que, bueno, claro, han sido ustedes mismos en Europa los que lo han hecho, ¿no? Vincular esa
vincular todo servicio público a que debe ser pagado con el dinero de los ciudadanos, que vaya al servicio público. Claro, necesitan que paguen los ciudadanos ese servicio público para hacerlo apetecible a poderlo privatizar, que es el objetivo segundo que tiene todo este tema. Y nada más. Sí, cuando he dicho que el camino es reducir los costes, me refiero a que este es el camino. Porque si vemos la evolución de la deuda, al parecer, según los informes que ustedes presentaron en el pleno del 14 de octubre, la deuda de Managua surgía desde el año 2009, por lo que no entiendo por qué en el 2010, por ejemplo, hay una subida del coste del personal, por ejemplo. Es decir, me refería a eso, me refería a que no se ha hecho bien, no se ha hecho bien. Ahora sí se ha cogido el camino de reducir costes, pero si vemos la evolución que hemos tenido desde que aparece la deuda, pues no ha sido el camino precisamente el de ir a reducir costes, sino a echar para adelante, generar deuda, y cuando ya llegamos a un tope, pues nos encontramos en una situación que la única solución es pedir préstamos y obligadamente reducir costes. Si esto se hubiera hecho antes, posiblemente no tendríamos la cantidad de deuda que tiene Managua. Pero es más, también tenemos otro problema que viene añadido con la aprobación que va a ser inminente, y yo espero que no, porque estoy totalmente en contra, pero el gobierno central es el gobierno de Rajoy y tiene una reforma que va a imponer a todos los ayuntamientos, y vamos a ver, porque prácticamente ya conocemos el texto y como son a qué puntilla lo que dicen lo hacen y lo imponen, no tienen en cuenta la opinión de la calle y la opinión de los ayuntamientos. Por tanto, probablemente en enero tengamos una parte de esa ley en vigor y veremos en qué situación se encuentra en Managua, porque ya en otras administraciones sí tienen en cuenta que va a entrar en vigor esa normativa, y la verdad que esta ley le afecta gravemente a las empresas que tienen participación pública y que no cumplan con los criterios de estabilidad, con lo cual pues ahí tendrá otro límite, además impuesto por su propio gobierno, con lo cual no me refería exactamente a que el camino es de lo que de la noche bien, no. Me refiero a que ahora, cuando ya no tiene otra salida, han cogido el camino para reducir los costes. Lo podría haber hecho en 2009, 2010, 2011 y 2012. Pero bueno, por tanto, no tuvo que hacer. Primero, estoy totalmente de acuerdo sobre una cosa con todo lo que ha dicho el concejal de Izquierda Unida. Creo que mandaré copia del acta con su intervención a quien le corresponde para que adopte las medidas que ahora vamos a hacer, que son totalmente adecuadas a la materia. Primera cuestión, en la que no estoy de acuerdo. Ha dicho que hay una instrucción europea o una directiva europea por la que se entiende que los servicios tienen que financiarse por la recogida de los precios de servicios. Y que esa cuestión está aprobada porque tenemos mayoría en el Parlamento Europeo, pero que no es que hasta lo que yo conozco, la soberanía reside en el pueblo. O sea, si está aprobada por el Parlamento y el Parlamento hay una mayoría, es porque esa mayoría está habilitada por la habilidad. Entonces yo creo que la voluntad del pueblo tiene que prevalecer a la intervención del partido. Eso no lo comparto porque la cuestión es puntual. Una cuestión que la hemos aprobado de una manera. Todo lo demás. Estoy totalmente de acuerdo a que no hay derecho a que el Ayuntamiento de Níjar, por tener 600 kilómetros cuadrados del municipio y 30 núcleos de población, tenga que pagar más cara el agua que el Ayuntamiento de Lucañana de Norte. Estoy totalmente de acuerdo con usted a que ahí es donde tienen que actuar las administraciones públicas. Pero se lo olvida una cosa, que la responsabilidad en la financiación de las obras de distribución de agua y de saneamiento es de la Consejería de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía. Y se nos olvida una cosa, que esa responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Níjar no se cumplió al 100% porque el Ayuntamiento firmó un acuerdo con un convenio en el que se obligó a pagar 6 millones de euros del dinero que debería de haber pagado la Junta de Andalucía por la obra de distribución del agua. Que el Ayuntamiento ahora mismo está cometiendo gastos en la red de saneamiento que no corresponden al Ayuntamiento sino a la Consejería, porque está claro que las competencias de la evaluación son de la Consejería. Si todo eso se produjera y las administraciones públicas cumplieran con su compromiso, en este caso la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, probablemente el Ayuntamiento de Níjar podría recuperar los 6 millones de euros que tienen puestos en esa obra y podríamos abaratar esas cosas. Pero no solo eso, es que el recibo del agua que todos los que estamos aquí pagamos de nuestra casa contiene una cosa que se llama canon autonómico de depuración. Ese canon autonómico de depuración es una bolsa regional que todos estamos pagando para financiar la obra de depuración. Y este ayuntamiento tiene importantes deficiencias en la depuración de agua, como usted mismo
ha manifestado muchas veces en este pleno que la Junta de Andalucía no cumple con su responsabilidad y destina financiación suficiente a un proyecto que tiene aprobado y declarado de interés general de la propia Junta de Andalucía. Y eso está suponiendo un costo importante al servicio, porque el servicio tiene continuamente que reparar los colectores y tiene que repararlos con cargo al propio servicio cuando no tendría que estar atendiendo esos gastos si estuviera hecha la inversión. Y eso corresponde al Gobierno de Andalucía del que su partido es parte. Y a mí me gustaría que usted trasladara al Gobierno de la Junta de Andalucía la obligatoriedad que tiene para el Ayuntamiento de Níjar de poner en marcha los proyectos que llevan aprobado más de 10 años. Eso me gustaría que lo hicieran y además va a tener siempre el apoyo de este grupo. Si usted lo tiene bien para el próximo pleno nos trae una moción, por lo que quiera, que la vamos a apoyar. Y si quiere que la traigamos nosotros, esperamos que la apoye usted, porque por esa vía de lo que usted ha explicado es como se consiguen las cosas. Es decir, que cada uno haga lo que tiene que hacer. Y la Junta de Andalucía hay que hacer las cosas. Y luego se ha dicho que habría que abaratar costes y que la deuda se genera en el año 2020. La tarifa que hoy, el coste unitario que hoy se reduce, procede del origen del convenio de Málaga. Esos costes no se habían hecho. Y ese convenio de Managua, la construcción de esa empresa municipal, no la hizo este último, la hizo el anterior. Luego, si es verdad, dice que se podía haber adoptado la modificación antes, ¿cierto? La modificación que hoy se trae aquí se podía haber adoptado, yo la podía haber propuesto a partir del 10 de julio de 2007, cualquier día. Pero ustedes la podían haber propuesto con anterioridad y fundamentalmente cuando llegaron a ese acuerdo de construcción de la nación. O sea que también han tenido tiempo y lo que tenían que haber hecho es no haber nacido una organización con los defectos que hoy le achacan a esa organización, que si algo ha cambiado en el tiempo ha sido para mejorar esos defectos. Porque si hoy tuviéramos la tarifa que esta empresa tenía aprobada cuando nosotros llegamos a este gobierno, el agua valdría un 60% más. Y esa tarifa se modificó y se modificaron los tramos, y si hoy tuviéramos la tarifa que nosotros nos encontramos, el agua valía un 60% más. Y si quien tuvo la responsabilidad de firmar ese convenio hubiera dicho que los 6 millones de euros que le correspondían al ayuntamiento o que le cargaron al ayuntamiento no le correspondían al ayuntamiento sino a la Junta de Andalucía, hoy no tendríamos que hacer el préstamo que vamos a firmar después o que vamos a aprobar después para pasar parte de esa deuda, que no es deuda nueva, que es deuda que proviene de ese convenio, a la deuda financiera, que es una deuda que ahora mismo tenemos con el socio privado y que ahora veremos en ese punto, vamos a pasar a la deuda financiera de una entidad. Si no se hubiera aceptado un convenio que perjudicaba los intereses de este ayuntamiento, no habría que hacer eso. Y si las expropiaciones de la tubería que tienen que cargarse este ayuntamiento fuera de ese convenio que no compartimos, no se la hubiera responsabilizado a la Junta de Andalucía de este ayuntamiento, los nijareños podrían pagar el recibo del agua más barato. O sea que todos teníamos que haber hecho esfuerzos, fundamentalmente los que contrajeron las obligaciones que hoy graban el recibo del agua. Yo voy a leer el acta donde se aprobó el convenio y establece presente. Ese que tanto critica, votos a favor, 16 votos para el Grupo Socialista, Partido Popular, y solo hubo una abstención, que fue la de Manuel Soto. O sea, el convenio que tanto critica y tan perjudicial para los intereses de Níjar, resulta que en su momento tiene el voto favorable y además aprobado por el Partido Popular en ese momento. Es decir, no es el coherente, no podemos cambiar la postura de porque hayan pasado unos años y ahora cambiamos de postura. Usted votó a favor de este convenio que usted ahora critica. Y todo su punto. Primer punto. Segundo punto. Él va a entender que la Junta de Andalucía tiene que cumplir sus compromisos. Eso se votó ya aquí y todos los grupos votamos a favor de que se hiciesen todos los proyectos que estaban pendientes para la reparación de los colectores. Pero hay otra parte. Ha dicho que la Junta de Andalucía le tiene que abonar una parte, o como no lo entiende bien, ha dicho que le tiene que abonar una parte de los 6 millones de euros o algo de eso, que es algo que tiene pendiente, si hubiera abonado. ¿Tiene que abonarle la Junta de Andalucía? No. Si la Junta de Andalucía no hubiera obligado al ayuntamiento a cofinanciar la obra de distribución, a poner esos 6 millones de euros, yo creo que votó a favor. Usted votó a favor. No lo veía tan malo en ese momento. O sea, ¿qué me cuéntame ahora? Algo que votó usted a favor. Ahora usted está en contra. Los acuerdos son los acuerdos y cuando se adoptan en su momento, se adoptan por las condiciones en ese momento. Pero yo no le estaba hablando de eso. Yo lo que le estaba diciendo es que, según los informes que se aprobaron el 14 de octubre, se pusieron a disposición de los grupos de la oposición, en esos informes decía que la deuda se había generado por 2009, 2010, 2011, 2012. Los convenios se pueden firmar, pero hay que andarlos.
hay que seguir los pasos y el día a día. Y si usted implementa el coste del personal, pues no me diga ni que culpa del convenio. Si usted incrementa otro tipo de costes, no me diga que es culpa del convenio. Es decir, los convenios parten, pero eso hay que trabajarlo y andarlo. Y si uno se dispara en el gasto, pues evidentemente la deuda se genera. Y si había unos compromisos donde había que adquirir una serie de inversiones y había que pagarse a la empresa, y eso estaba en el convenio, vale, de acuerdo, pero paguémosle eso, no todo lo que nos hemos gastado de más. Entonces, si usted en el 2009 apreció deuda, controle lo que hay que pagar por las inversiones, pero no porque se haya incrementado el gasto. En 2010, si vuelve usted, pues controle también la deuda, pero no venga en el 2013, desde el 2009 generando deuda a controlar el gasto. Y habiendo ejemplos como haber subido, por ejemplo, porque con la poca información que tenemos, como estamos fuera, por ejemplo, que en 2010 ha aumentado el gasto en personal. A eso me refiero. Si usted hubiera controlado el gasto 2010, 2011, 2012, a lo mejor no tendríamos la deuda que tenemos. Lo ha hecho ahora en 2013. Le digo que ese es el camino, pero que tenía que haberlo hecho antes. Bien, bueno, yo está suficientemente debatida. La cuestión es muy sencilla. Es decir, evidentemente el convenio, en su origen, lo pudimos aprobar perfectamente. Pero la obligatoriedad de ese convenio al final viene impuesto. Y eran ustedes los responsables de la administración de la luz que sin ese sentido, que proponen ese convenio y la formalización de la empresa en el sentido de la. Además de ahí, puede ustedes decir lo que quieran, quien no hemos cambiado de criterio somos nosotros. Nosotros apoyamos eso y seguimos haciendo medidas encaminadas en el marco que nos permite esos acuerdos adoptados poder mejorar eso. Nosotros somos los que no hemos cambiado de criterio. El criterio somos nosotros. Que hasta votaste hoy, ¿no? Que van a decir que la culpa no es de la. O sea, aquí quien cambia de criterio somos nosotros. Segunda cuestión, la cuestión es clara. Aquí hay una serie de responsabilidades no pasadas, sino presentes y futuras de la administración autonómica, que tiene la libertad de acometerlas mañana. Y que eso significa una reducción de los costes, seguro. Si se hacen las infraestructuras que pendientes, se reducen los costes. Bueno, no hay ningún problema en que se adopten mañana y volveremos, si eso tiene una repercusión positiva a la tarifa, a bajar la tarifa. Tercera cuestión, lo que hoy traemos está aplicando sobre la aprobación del Consejo de Administración del año 2010, que se emplea en el 2009, se está aplicando el coste unitario que hoy refrendamos en pleno, a partir del acuerdo unitario que se implementa en el acuerdo de Consejo en el año 2010. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿En contra?